Bueno, vamos a hablar un poco de educación y de las nuevas tecnologías, cómo se insertan en la educación, y lo vamos a hacer con Natalia Blengino, que es psicóloga y directora del Instituto de Atención a la Diversidad San Expedito. Muy buenas tardes, Natalia. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mabel. Muy bien. Bueno, gracias por estar ahí. A ver, ¿cómo está viendo en principio el tema de la educación en este momento? Evidentemente todo el mundo habla de modelos agotados. ¿Cuál es su impresión con respecto a esto? Bueno, desde mi perspectiva tengo una formación como docente universitaria donde, más allá de trabajar en otros ámbitos, donde se hace mucho más evidente quizá esta cuestión de los nativos digitales y todo lo que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial en las aulas, que nos invita a reflexionar sobre cuál es el nuevo posicionamiento que como docentes, tanto en la universidad, en la secundaria, hasta en los niveles iniciales, tenemos que tener, ¿no?, ante esto nuevo, que para los niños y que para justamente los adolescentes ya no es nuevo, sino que para nuestra generación es algo novedoso. Es un poco el docente adaptándose a estas nuevas tecnologías y cómo implementarlas en el aula, ¿no? Se trata de esa cuestión. Justamente muchas veces uno, en esta nostalgia del pasado o de que otro tiempo, o que aquellos tiempos pasados fueron mejores, digamos, quiere recuperar algunos modelos, pero lo real es que hay modelos que han quedado ya en desuso. Sí. Que sigamos pensando en una educación de hace 300 años atrás, donde la referencia era el docente frente al aula, en una tarima, siendo el protagonista de la clase, nos invita a pensar si eso es lo que las características de pensamiento y las características de aprendizaje de las generaciones actuales es lo que necesitan realmente. Hoy, entrar a un aula es ver las mismas aulas de hace 100 años atrás, pero los niños que están dentro de esas aulas y los intereses que tienen y la información que tienen y el manejo que tienen de la tecnología ya no es el mismo. Entonces me parece que invita a que podamos repensar ciertas prácticas, repensar ciertos modelos y, como vos decís, Mabel, adaptarse a esto que hoy ya impera en nuestro contexto. No, totalmente. Y antes de la incursión del ChatGPT y de la IA y todo lo demás, ya nuestra educación venía bastante vetusta por los resultados mismos de las pruebas PISA y de todo lo demás, ¿no? Así es que evidentemente... Justamente en este momento que nos están saliendo los resultados que hacen que empecemos a preguntarnos qué es lo que está pasando y poner el centro, digamos, en por qué no comprenden los chicos aquello que están leyendo. ¿Y por qué no preguntarnos si aquello que están leyendo, que le proveemos nosotros los docentes, es acorde al tipo de experiencias que ellos necesitan para poder aprender? Totalmente. Pero más allá de eso, y ahí está, me interesa la mirada de la psicóloga también. Evidentemente, los conceptos, la educación tiene una base de la obtención de conocimientos, ¿no? Y de una u otra manera se supone que se tendría que llegar a entender un texto, por mínimo que sea, porque eso va a hacer que evidentemente nuestros niños, adolescentes y después estudiantes universitarios puedan tener un pensamiento, puedan lograr hilvanar un pensamiento, obviamente, pero si no entienden un texto, estamos casi en el nivel inicial de lo que tiene que ver con esta educación que estamos teniendo, ¿no? Así es, pero el docente también es guía. Y antes de posibilitar que se entienda un texto, hay que ver qué se prepara para justamente apropiarse de ese texto, para significarlo, para darlo sentido y a partir de ahí trabajar la comprensión. Si los textos siguen siendo los mismos que usábamos nosotros hace 30 años atrás, invita a la pregunta, ¿no? Hoy en día hay muchos canales de acceso a la información que me parece que por ahí no se están favoreciendo o que no se están utilizando de la manera que deberían utilizarse, y que por ahí fomentaría desde otros canales de acceso a la información la posibilidad de comprensión lectora y la posibilidad de expresión de ideas, y sobre todo lo que necesitamos hoy en la educación es un posicionamiento crítico. Sí. Vos decías esto de trabajar los contenidos, y hoy deberíamos trabajar las competencias, ya los saberes, los contenidos, los estudiantes empiezan a buscarlos desde diferentes medios.
y acceden y tienen una información acorde a la forma de aprender de ellos, digamos, ¿sí? Videos, experiencias. Hay un montón de sitios, de lugares donde pueden buscar información de conocimiento, que se apropien de ese conocimiento y que lo signifiquen. Me parece que esa es la función del docente, para proveer desde allí las herramientas necesarias para una comprensión y para un posicionamiento crítico, que es lo que vamos a necesitar en estas generaciones ante este abayazamiento de las inteligencias artificiales. Totalmente. Y más allá de las nuevas tecnologías también es interesante a través de lo que se ve, de lo que se lee, de los resultados que vamos teniendo con respecto a cómo están nuestros estudiantes. Evidentemente, esa postura o esa posición del docente de la que usted hablaba al frente del aula, impartiendo conocimientos o demás, ha transmutado casi, ¿no? Porque, bueno, los chicos están sabiendo un poco más a veces que el docente. No sé si lo están buscando en los lugares que sean adecuados. Y cómo trabajar con esa inmediatez que tiene el joven en este momento, y con esas 4 o 5 líneas nada más que casi son de bajada, que son las que toman para adquirir esos conocimientos o esa información, ¿no? Bueno, en esta invitación que vos hacías a adaptarnos también a estas generaciones, y esto que también lo pones en palabra, ¿no? Esto de decir, bueno, pero ¿realmente conocen? ¿Realmente saben? Mira, información, tienen información. Ahora, que puedan conocer en profundidad, que puedan saber, eso ya es otra discusión. Acceden a la información. A mí me parece que el docente lo que tiene que hacer también es esta posibilidad de cómo significar la información a la que tienen acceso, y, por ejemplo, saber cómo piensa un chico de esta generación en este contexto. Los chicos de la generación TikTok se le dice, ¿no? Sí. Esto de que el TikTok que tiene, o por qué fue tan llamativo y por qué copa tanto a los adolescentes. Por una cuestión de que son videos rápidos, o sea, no duran más de 3 minutos. Esta generación aprende de esa manera. Cuando hablamos más de 3 minutos, ya la información se perdió. Ya lo que estábamos diciendo ya está, ya no tiene el mismo sentido. Entonces, bueno, me parece que también adaptarnos a esto de qué tipo de información proveemos, cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser llamativa. Otra cuestión, esta generación también le dicen la generación Google. ¿Sí? Entonces ya tampoco podemos nosotros brindarle el texto. Es una generación que le gusta investigar. Cuando estás hablando con un adolescente, vos decís una palabra que de repente no la entienden y automáticamente la están googleando, la están buscando. Absolutamente. Entonces, evidentemente hay una posibilidad de investigación, hay un interés por investigar, y que el docente también debería como proveer estrategias para fomentar esta investigación, en lugar de darle el material resuelto y decir, bueno, esto lo tenés que estudiar de memoria para tal fecha o esto. No, que busquen ellos y que puedan como cuestionar esa información que traen. Y creo que también ese es el desafío del docente, de, bueno, este material que trajiste, ¿de qué fuente es? ¿Es confiable? ¿No es confiable? Claro. Como canalizar desde ese lugar. Otra cuestión, pensemos en las redes sociales. ¿Proveemos realmente aprendizajes y trabajos colaborativos, o seguimos también en la soledad de un examen que se hace de a uno? ¿Por qué le tenemos miedo a un examen grupal? ¿Por qué tenemos esa resistencia a la grupalidad y a la cooperación, cuando hoy también se piden nuevas competencias en relación al trabajo en equipo? Entonces, hay como una necesidad de adecuarse, de adaptarse, y bueno, vos decías hoy la mirada de la psicóloga. Esta es una generación movediza, una generación de la inmediatez, donde necesitamos empezar a poner movimiento en el aula, donde necesitamos sacarnos la idea de pensar de que un niño aprende estando sentado frente a un docente que está ahí. Sí. El niño aprende en movimiento, aprende haciendo. Si de repente no se proveen experiencias donde pueda poner el cuerpo en acción, y aparecen estos nuevos diagnósticos, ¿no? Déficit de atención, hiperactividad, y cada vez son más crecientes. Y cada vez hay menos competencias pedagógicas, y cada vez hay menos aprendizaje.
yo creo que lo que nos está pasando invita a una reflexión profunda de las prácticas pedagógicas que se van desarrollando. Absolutamente. Y estamos ya en ese planteo. Yo no lo veo, estando fuera de lo que tiene que ver con el ámbito. Bueno, en la universidad se está usando mucho inteligencia artificial, se trabaja con eso, se está orientando a la utilización justamente de esas nuevas herramientas, y esa podría ser una manera, pero en lo que tiene que ver con los niveles primario y secundario, no sé cómo se está trabajando, o si ya están enfrentando o debatiendo al menos esos nuevos desafíos. Hay mucha... Hola. Vamos a recuperar la comunicación. Estamos hablando con la psicóloga Natalia Blenguino. Ahí está. Ahí recuperamos la comunicación, Natalia, ¿me escucha? Sí, te escucho. Me preguntabas en relación a cómo se está trabajando esto en las escuelas, cómo lo estamos transitando. Sí. Yo creo que hay mucha práctica discursiva, pero no hay acción concreta, no hay una apropiación real de experiencias, y son pocos los docentes que de a poco van como creando estas experiencias más creativas y animándose a desafiarse, porque lo nuevo implica un desafío, implica vocación, implica flexibilidad. Hoy, por ejemplo, en el nivel primario se habla mucho de las prácticas de STEAM, que invitan como al aprender haciendo, integrando áreas de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, y muchos colegios acá en Corrientes dicen tener esta metodología. Pero cuando uno recorre las aulas, todavía hay modelos pedagógicos que no corresponden tanto. Hola, otra vez. Bueno, está complicada. Está complicado el internet hoy, ¿no? Se está cortando a cada rato. Nuestro gigaret está hoy funcionando no muy bien, que digamos, será por la lluvia, será por el tiempo. Ahí vamos a ver si recuperamos nuevamente la comunicación. Lo está tratando de hacer Darío. Porque es sumamente importante comenzar al menos a hablar de esto que tiene que ver con nuestros modelos educativos, que ya hace bastante tiempo que han quedado vetustos ante esta nueva realidad que se vive, ante esta nueva vida que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, nuestros niños, ya diría, ¿no? Niños, jóvenes y adolescentes. Y por eso es importante al menos poner sobre la mesa el tema. Ahí te recuperamos nuevamente, Natalia. Estamos complicados con la comunicación hoy, sí. Es que yo creo que esto es lo que pone en evidencia lo que nos pasa. Hay mucha novedad, mucha necesidad de que la tecnología empiece a aparecer, pero de repente hay lluvia y hay mala señal. Increíble. Por eso, que esté pasando esto tiene que ver con lo que estamos hablando. No, casi como de qué estamos hablando, ¿no? Si queremos transformar un modelo, no tenemos buena comunicación. Y estamos en la capital, estamos en la capital de la provincia. Imaginemos lo que puede llegar a ser en otros lugares, evidentemente. Por eso, invita a pensar en estos factores externos, de que puede haber mucha buena voluntad, pero también hay un montón de factores externos que nos imposibilitan el desarrollo de esas prácticas creativas, ¿no? Totalmente. No, y además el otro tema también es que tiene que ser un cambio institucional también, ¿no? O sea, tienen que estar las instituciones detrás de los cambios educativos, porque puede ser un docente inquieto que quiera estar al día y que busque la manera, que todavía quedan en muchos afortunadamente con verdadera vocación de transmitir o de insertarse en la nueva realidad, pero también los cambios tendrían que ser institucionales, obviamente, ¿no? Así es, se tiene que acompañar justamente esta necesidad creativa, este movimiento, esta curiosidad por el cambio con políticas institucionales que habiliten a pensar en prácticas diferentes, en prácticas más diversas, que justamente habiliten a la diversidad del aula y a la diversidad de tipos de aprendizaje, que hay modalidades de aprendizaje de chicos. Sí, totalmente. Hablábamos de la inquietud de los jóvenes, de este nuevo manejo de las tecnologías. ¿Qué otras características están teniendo los estudiantes en este momento? O en esta nueva realidad que se está viviendo.
Bueno, una palabra que se usa mucho tiene que ver con el multitasking, esta posibilidad que tienen los estudiantes actuales de que pueden estar mirando el celular, pueden estar en la clase y a la vez tomando nota. Y que quizá generaciones por ahí que con otras experiencias están buscando o piensan que un alumno aprende cuando te está sentado mirándote a los ojos. El hecho de que te esté mirando no quiere decir que esté aprendiendo. Entonces también empezar a pensar en esto del movimiento y las multifunciones que se pueden poner en juego y que eso no inhabilita el aprender. Entonces también dejar ser, ¿cierto? Dentro de una estructura, dentro de ciertas condiciones, claro, pero habilitar estas nuevas posibilidades de expresar los conocimientos. De hecho, hay chicos que por ahí quizá no puedan decirte un oral de la manera que uno espera, pero pueden hacerte una historieta, pero pueden hacer un video, pueden hacer un streaming de una situación, de un concepto, y eso es mucho más valioso que la monografía a la que siempre estamos como habituados a pedir en las universidades, digamos. Entonces que también tenemos que desafiarnos a nuevos modos de evaluación. Totalmente, y esas nuevas necesidades obviamente, y darles elementos para que se puedan desarrollar con esa información que tienen, porque evidentemente los problemas de los adolescentes cada vez se complejizan más, y bueno, la educación no puede estar ausente de eso tampoco, ¿no? Por supuesto, y la escuela tiene que ser un lugar de refugio, un lugar de oportunidades. Pero si lo que encontramos en la escuela es totalmente distónico con la situación y la realidad y los intereses que tienen los adolescentes, esto en lugar de ser una oportunidad es un lugar de huida, digamos, un lugar donde no hay interés de estar, de quedarse, de participar. A mí me parece que la escuela es un lugar de refugio, pero para poder ser un lugar de refugio y un lugar de socialización tiene que adaptarse a los nuevos tiempos también y dar la bienvenida y alojar la diferencia, adaptándose a las nuevas necesidades. Totalmente. ¿De qué se trata este Instituto de Atención a la Diversidad, Natalia? Bueno, yo te cuento de que hasta el año pasado fui la directora mira, ya estamos atrasados. Sí, pero este año estoy en el Instituto Sentir, que justamente propone un desafío en las prácticas de aprendizaje. Está pensado para alumnos que han finalizado la primaria, pero que no tienen o no se considera que todavía pueden estar en la secundaria. Entonces son prácticas inclusivas que los preparan para una futura secundaria, pero donde el alumno es un partícipe activo en las decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender, y la planificación se va adecuando y adaptando justamente a la palabra del alumno. Es un nuevo desafío, este año empezamos, y bueno, estamos veremos los desafíos lindos. Claro, sí, veremos resultados. Se verán los resultados en el tiempo, obviamente. ¿Y eso se hace que a través de equipos interdisciplinarios? ¿Cómo se trabaja? Sí, somos un equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales, por psicopedagogos, psicólogos, docentes especializados. Y bueno, justamente trabajamos en red con la comunidad, viendo colegios en los cuales se pueden insertar después los chicos, pero también haciendo prácticas que tienen que ver con oficio, con la vida cotidiana. Por ejemplo, hacen proyectos de botánica para conocer, por ejemplo, las plantas medicinales de Corrientes, las propiedades. Entonces ahí sí hay una comprensión lectora y hay una lectura significativa, porque estás leyendo de las propiedades de un árbol de Ambadú, pero debajo del árbol de Ambadú, haciendo el té de Ambadú para la tos, por ejemplo. Entonces, esas prácticas que recuperen la experiencia hacen que el aprendizaje sea realmente significativo. O ejemplos cotidianos de pasar de trabajar en una línea, en la línea de números, esa que hacíamos en la escuela, en la recta numérica, de poner un número anterior y un número posterior, llevándolos a experiencias sustantivas como, por ejemplo, ¿dónde lo ves? En la numeración de las calles. Ahí tenemos que trabajar eso, es decir, ¿para qué me sirve saber que allá es al 800 y que para el otro lado es al 700? Salir a la calle, encontrarse con lo real, esas son prácticas necesarias, me parece a mí, para significar el aprendizaje y para hacerlo experiencia, que es lo que se necesita. Totalmente. Es lo que, al menos yo veo que se necesita. Y al momento, arrancamos en febrero, y al momento la verdad es que estamos muy conformes de lo que ya estamos visualizando.
Porque que tienen una apertura mayor, un interés, o sea, se despierta realmente el interés por aprender, por la aprehensión de lo que están vivenciando, porque en ese caso es casi vivencial, ¿no? Así es, el hecho de que un chico no quiera faltar al colegio y un día como hoy tengamos asistencia perfecta, me parece que habla por sí solo, digamos. Claro. Que busquen la manera de decir, bueno, no me pueden llevar, bueno, ¿cómo puedo llegar al instituto? ¿De qué manera puedo llegar al instituto? Creo que es la mejor muestra de que por ese lado va también una propuesta diferente. Totalmente. Bueno, hay un desafío enorme, se está trabajando en algunos lugares, nos enteramos ahora a través suyo, pero bueno, evidentemente se tendría que dar todo un cambio con respaldo institucional, me parece, ¿no? Y que tendría que ser un poco más generalizado como para que llegue absolutamente todo y nos merecemos los ciudadanos argentinos un debate en serio acerca de esto que tiene que ver con la educación. Fundamentalmente porque somos un país pobre con muchísimos pobres e indigentes y bueno, donde la educación es fundamental. Y aparte es un gran potencial, tenemos un gran potencial y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Totalmente de acuerdo. Natalia Blengino, ¿Blengino o Blenguino? Blengino, ¿no? Blengino. Bueno, gracias Natalia por este contacto y que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.